Bienvenidos a una nueva cápsula de Tanakh. Ya nos encontramos listos para hablar sobre otro libro del Antiguo Testamento, utilizando las divisiones que encontramos en la cultura judía. El día de hoy hablaremos del libro de Daniel. Comenzaremos diciendo que según las divisiones del Tanakh, el libro de Daniel no pertenece al Nebim, que son los libros proféticos. Aunque muchos consideran a Daniel un profeta por la cantidad de revelación que le fue dada, muchos teólogos mencionan que lejos de comportarse como lo haría un profeta, Daniel es más parecido a José, el hijo de Jacob, aquel que interpretó los sueños de Faraón, alguien que opera en el don de la palabra de ciencia. Así que el libro de Daniel ha sido ubicado en la división del Ketubim, que corresponde a los libros sagrados o libros de sabiduría. La razón por la que hoy hablaremos de él es porque, siguiendo la línea cronológica de tiempo sobre los hechos ocurridos al pueblo de Israel en la etapa final del periodo de los reyes, hemos llegado al tiempo en el que el reino del sur, Judá, y su capital Jerusalén, fueron conquistados y llevados en cautiverio hacia Babilonia. Es en este tiempo en el que ocurren los hechos descritos en el libro de Daniel. Daniel o Daniyel significa Dios es mi juez. El capítulo primero del libro es un prefacio histórico de lo que encontramos en el libro. Gracias a él sabemos que la familia de Daniel pertenecía a la nobleza de Judá, que el reino del sur fue invadido en el año 606 a.C. Sabemos que Daniel vivió lo suficiente para poder ver a los primeros judíos regresar a Judá, que fue instruido en la cultura de Babilonia durante 3 años. Otros datos que sabemos según la historia y la cultura judía son: estuvo entre los primeros en ser deportados a Babilonia por Nabucodonosor en el 605 a.C., el tercer año del rey Joacim. Jerusalén cayó en el 586 a.C. Sabemos que Belsasar, nieto de Nabucodonosor, ascendió al trono en el 552 a.C., que Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia entre los años 539 y 530 a.C. Se cree que el libro fue escrito por Daniel o por alguna persona cercana a él alrededor del 530 a.C. Fue dirigido a los israelitas cautivos en Babilonia con la intención de que no olvidaran el poder soberano de Dios sobre las cosas que estaban ocurriendo alrededor de ellos y animarlos con las promesas de una futura restauración. Se cree que Daniel nunca pudo regresar a Jerusalén, muriendo en Mesopotamia entre los años 536 y 530 a.C. Existen muchas formas en que los 12 capítulos del libro de Daniel han sido divididos para su estudio. Algunas de ellas son: por periodo de gobierno, periodo babilonio bajo el gobierno de Nabucodonosor y Belsasar, capítulos del 1 al 5. Periodo persa bajo el gobierno de Ciro y Darío, capítulos del 6 al 12. Por tipo de escritura, encontramos el estilo literario de narración histórica en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el estilo literario del lenguaje apocalíptico o lenguaje de revelación en los capítulos del 7 al 12. Este libro también ha sido dividido por idioma o por lengua, ya que el capítulo primero, el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 del libro fueron escritos en el idioma hebreo, y los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Fueron escritos originalmente en el arameo. La última división que mencionaremos en esta cápsula es por temas. Son 3 los temas principales dentro del libro de Daniel: soberanía de Dios, fidelidad y profecías sobre acontecimientos futuros. Soberanía de Dios. Esto es, nada ni nadie está por encima de la autoridad de Dios. Todo lo que está ocurriendo es porque Él así lo ha permitido, ya sea porque se tuvo que cumplir una promesa hecha en el pasado o porque se tiene que cumplir un propósito en el futuro. En el capítulo 4 es el mismo rey Nabucodonosor quien nos cuenta que el día que su corazón se llenó de orgullo, soberbia y altivez, Dios le quitó la razón por 7 tiempos, y cómo al término del tiempo fijado, se humilló delante de él y le fue regresada no solo la razón, sino también su autoridad. Concluyendo de esta manera: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Por el contrario, el capítulo 5 nos cuenta la historia de Belsasar, nieto de Nabucodonosor. A este le fue quitado el reino y la vida por haber profanado los utensilios dedicados al servicio de Jehová y por no haberse arrepentido. Todo esto dejando claro que el Señor y Dios es el único con autoridad para poner reyes y quitar reyes. El segundo tema que encontramos en el libro es el de la fidelidad. Esto es, por un lado, el precio que se debe pagar para permanecer fieles. Y segundo, cómo responde Dios ante la fidelidad. Los capítulos 1, 3 y 6 nos cuentan cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Cuando prefirieron ser echados en el horno de fuego antes que adorar la estatua de Nabucodonosor. Y finalmente, cómo Daniel prefirió ser echado en el foso de los leones antes que esconderse para adorar a su Señor. El libro nos explica de una manera excelsa cómo Dios respondió ante tales muestras de valor y fidelidad de parte de ellos. Pues no solo preservó sus vidas de forma poderosa, sino también los distinguió entre todo el reino. En este punto cabe señalar un pequeño detalle que tal vez podría escapar a nuestra vista y a nuestro entendimiento. Cuando en el capítulo 1, verso 8 dice que decidieron no contaminarse con la comida del rey, no se refiere a que solo en esa ocasión lo hicieron. Lo que realmente significa es que durante todos los años que vivieron en Babilonia, nunca probaron la carne y el vino que diariamente se les ofrecía, mientras que otros sí lo hacían. ¿Te imaginas comer por 7 o 10 años solamente legumbres y agua? Verdaderamente, en algunas ocasiones, la fidelidad exige pagar un precio alto. Pero si lo hacemos, podemos tener la seguridad de que Dios no se quedará con los brazos cruzados. Él hará maravillas y milagros para defender a sus hijos y distinguirlos entre todos los demás. El tercer tema en el libro son las profecías sobre acontecimientos futuros. Los capítulos 2, el sueño de Nabucodonosor, y el 7, visión de las 4 bestias, están directamente relacionados. Estos capítulos hablan sobre 4 gobiernos de los hombres que se levantarían y la manera en que son representados habla de su poderío. La cabeza de oro y el león con alas representan al imperio de Babilonia. El pecho, los brazos de plata y el oso al imperio medo-persa.
El vientre, los muslos de bronce y el leopardo con alas representan al imperio griego. Las piernas de hierro, los pies de barro y la bestia terrible representan al imperio romano. La piedra que derribó la estatua descrita en el capítulo 2, versos 34 y 35, y la imagen del juez en el capítulo 7, verso 26, representan el reino del Mesías descrito por los profetas anteriormente. Y este reino un día derribará a todos los reinos de la tierra y no tendrá fin. En el capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío, sabemos que el carnero, al igual que el pecho, los brazos de plata y el oso, representan a los reyes de Media y Persia. El macho cabrío, al igual que el vientre, los muslos de bronce y el leopardo con alas, representan al imperio griego. Sobre la revelación contenida en los capítulos 9, Profecía de las 70 semanas, capítulo 10, Visión de Daniel junto al río, capítulo 11, Los reyes del norte y del sur, capítulo 12, El tiempo del fin, diremos que todos los eventos y tiempos que son mencionados sobre cómo y cuándo llegará a su fin el gobierno de los hombres para dar paso al gobierno del Mesías, no tienen la intención de perturbar nuestra mente, obligándonos a debatir sobre su significado, tratando de saber cuándo ocurrirán estas cosas. Estas profecías tienen la intención de mostrarnos que Dios sabe todas las cosas que van a ocurrir y nada está fuera de su autoridad. Así que esto debe de animar nuestra fe y confianza en que nada evitará que su palabra se cumpla. A continuación compartiremos algo que, durante el estudio del libro de Daniel, el Espíritu Santo nos reveló. Recordemos que la historia y las escrituras nos enseñan que entre los siglos 8 y 6 a.C., toda la zona de Oriente Medio estaba constantemente en guerra. Esto es, se levantaba un pueblo sobre otro para dominarlo. Y pasado un tiempo el pueblo débil se fortalecía, se levantaba contra el opresor y lo vencía, solo para que, algunos años después, estos regresaran más fuertes y el ciclo destructivo se reiniciara una vez más. Fueron los asirios y los persas los primeros en perfeccionar sus técnicas de conquista, con la intención de que un pueblo que ya había sido conquistado no pudiese levantarse una vez más en contra de ellos. Algunas de las acciones que realizaban para este propósito eran separar a la gente con linaje o autoridad del resto del pueblo, esto es, el rey y sus príncipes. Separar a aquellos que tenían cierto nivel de conocimiento en ciencia. Se les cambiaba el nombre. Se les enseñaba un nuevo idioma. Les cambiaban sus vestiduras y la alimentación para que poco a poco dejaran su cultura y adquirieran la educación del pueblo que los había conquistado. A aquellos que se destacaban se les permitía ocupar posiciones dentro del gobierno. Todo esto para que pudieran estar dignamente delante del rey. Esto fue lo que le pasó a Daniel, Sadrac, Mesac, Abed-Negó, Ezequiel, Esdras, Nehemías y Esther, solo por mencionar algunos. Bueno, pues, esto es justamente lo que Dios hace a aquellos que han entregado sus vidas a Él. Separar a la gente del linaje. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Separar a aquellos con capacidades especiales. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Palabra de sabiduría, de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas,
además de habilidades, talentos y destrezas. Cambiar el nombre. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Adoptar un nuevo idioma. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Cambiar las vestiduras. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Probar la comida del rey. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se les permitía acceder y ascender en puestos de gobierno. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo esto para que adoptemos la cultura del reino de los cielos y nunca más querramos regresar a nuestra antigua manera de vivir. Esta es la manera en que Dios ha conquistado los corazones de aquellos que le hemos reconocido como Rey y Señor, y hemos sido hechos coherederos juntamente con Cristo Jesús de todas sus posesiones y promesas. Bien, pues hasta aquí dejaremos los comentarios sobre el libro de Daniel. La verdad es que solo hemos tocado la superficie del gran tesoro que Dios puso dentro de cada palabra en él. Necesitaríamos muchísimo más que una cápsula para poder entender cada una de las cosas que Dios nos dejó a ti y a mí a través de Daniel. Recuerda que puedes compartir con nosotros todas aquellas cosas que Dios te revele a través de la lectura diaria de su palabra, para así poder bendecir a todo el cuerpo de Cristo. Escríbenos a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube. Y mientras llega otra nueva cápsula, deseamos que tengan victoria en todo lo que emprendan y que el Señor les bendiga grandemente.